Institución Educativa Henry Daniels. Les habla el licenciado Edwin Duarte, docente del área de Ciencias Naturales de la asignatura Química. Este video está dirigido para los estudiantes de grado octavo. Aquí vamos a desarrollar el tema concepto de mol. Como modo de introducción al tema, los invito a hacer la siguiente reflexión. Intente contar los granos que hay en un puñado de arena o la cantidad de cabellos que tiene en su cabeza. Este es un número bastante grande y difícil de escribir, si los pudiera contar, ¿no? Ahora, llevemos esto al punto de vista químico. Si usted pudiera ver y contar las moléculas de agua que hay en un vaso de agua, ¿cierto? Las moléculas de H2O que hay en un vaso de agua, este también sería un número muy grande, tal vez miles de millones e incluso más moléculas. ¿Por qué? Porque los átomos y las moléculas son demasiado pequeños, demasiado pequeños, y en un vaso de agua pueden haber miles de millones de estas moléculas. Por lo tanto, sería muy difícil de contar y a la vez muy difícil de escribir. Para facilitar el conteo a nivel atómico y molecular, o sea, de las moléculas, los científicos hace muchos años se idearon un mecanismo que permite trabajar con números bastante grandes, como los nombrados anteriormente, ya que los átomos y las moléculas que forman los átomos cuando se unen son demasiado pequeños. Para contabilizarlos se ideó el concepto de mol. Entonces, este concepto de mol va a permitir contabilizar los átomos y las moléculas. Entonces, después de la reflexión, ahora sí hablar del concepto de mol. El mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas. Ojo con esta definición, téngala ahí pendiente. Cantidad de materia que poseen las partículas. Es decir, los átomos y las moléculas. Esto cuando hablamos de partículas nos estamos refiriendo a los átomos y las moléculas. ¿Qué tantos átomos o qué tantas moléculas hay en cierta cantidad de materia? Para eso se utiliza el concepto de mol. El mol también se puede nombrar como la mol, no importa. El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades, por sus siglas IU, y su símbolo es el mol. Entonces se utiliza de manera internacional, se utiliza en todos los países esta unidad de medida, como dice, para la cantidad de materia en cuanto a átomos y moléculas. Un poco de historia. Entonces el concepto de mol fue propuesto inicialmente por el científico italiano Amadeo Avogadro, y en su honor se estableció el número de Avogadro, un número muy conocido y muy utilizado dentro de la química. ¿Qué representa el número de Avogadro? El número de Avogadro es el número de átomos o moléculas existentes en un mol de sustancia. Es por definición una constante y no depende del material ni del tipo de partícula considerado. Es decir, yo puedo tener un mol de oro, puedo tener un mol de vidrio, puedo tener un mol de carbono, un mol de oxígeno. Entonces no depende del material, es un valor, es una unidad de medida que no depende del material ni del tipo de partícula. Yo también puedo tener un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones. A eso hace referencia que no depende del material ni del tipo de partícula. Esta cantidad, como les decía, es llamada número de Avogadro. Y aquí tenemos una imagen para entender un poco más de qué es el número de Avogadro. Aquí tenemos que un mol es equivalente a 6,022, todos esos números, por 10 a la 23. ¿Qué me indica este exponencial, esta unidad exponencial? Que hay 23 ceros después de todos estos números. Entonces es un número demasiado grande. 6.000 es un número demasiado grande cuando lo elevamos aquí a la 23. ¿Listo? Me dice de unidades elementales, como le digo, pueden ser átomos, pueden ser moléculas. Entonces yo digo que un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, iones. Entonces puede cambiar. Lo importante es que tengan el concepto claro de que un mol representa un número bastante grande de unidades elementales de materia. El mol es un número bastante grande o representa un número bastante grande, pero vamos a explicar un poco mejor este concepto. Para ello vamos a utilizar el átomo de carbono.
Este átomo de carbono pues fue el mismo que utilizó el señor Amadeo Avogadro para explicar su concepto de mol en su tiempo. Acá está el símbolo químico del átomo de carbono, que es una C mayúscula. Entonces dice que si tomamos 12 gramos de carbono y contamos la cantidad de átomos, vamos a encontrar que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, o sea, un número bastante grande. Recuerde, como les decía, este 23 representa que aquí hay 23 ceros seguidos, entonces es un número muy grande. Y este número equivale a una mol de carbono. Entonces resumimos, 12 gramos es un mol y en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Aquí vemos el ejemplo un poco más de manera más gráfica. Tenemos los 12 gramos de carbono, ¿cierto? Esos 12 gramos de carbono equivalen a un mol de carbono. Y si pudiéramos contar los átomos que hay, pues es una representación nomás, obviamente, diríamos que en un mol de átomos de isótopo de carbono o de átomos de carbono tiene 6,022, todo ese número, por 10 a la 23 átomos y tiene una masa de 12 gramos. Entonces es un número bastante grande, como les decía, ese número de Avogadro y lo que representa un mol. Aquí un poco más para ejemplificar y explicar este tema. Algunos ejercicios aplicando este concepto de mol, vamos a hacerlo de la manera más básica posible para poder explicar y para poder también que ustedes puedan entender este concepto. Entonces el primer ejemplo que vamos a utilizar dice, sé que una mol de carbono equivale a 12 gramos, como en el ejemplo anterior. Ya sabemos que un mol o una mol, esto no importa si es masculino o femenino, un mol o una mol de carbono equivalen a 12 gramos. Calcular cuántos gramos de carbono hay en 8 moles de carbono. Veamos cómo se plantea el ejercicio. Yo digo que 12 gramos de carbono equivalen a una mol. Por lo tanto, ¿cuántos gramos habrán en 8 moles? Y pues ahí llevo y planteo. Esto es una regla de 3 básica, donde lo que está arriba de la X, que en este caso son los 12 gramos, los voy a multiplicar por lo que está al frente de la X, en este caso son 8 moles, como está acá, 12 gramos por 8 moles. Y lo vamos a dividir por lo que está en diagonal a la X, en este caso una mol. Y ahí vamos a eliminar las unidades de medida que se repiten, en este caso mol y mol. Por lo tanto, el resultado va a quedar en gramos porque fue la única unidad de medida que quedó. Multiplicamos 12 por 8 da 96, dividido en 1 da 96. Cualquier número dividido en 1 da exactamente lo mismo. Por lo tanto, decimos que es 96 gramos. Entonces, la respuesta es, en 8 moles de carbono hay 96 gramos de carbono. Veamos otro ejemplo. Sé que una mol de nitrógeno equivale a 14 gramos. ¿Yo cómo hago para saber esto? Yo voy a la tabla periódica y ahí me habla acerca del peso atómico, de la masa atómica. ¿Sí? A veces aparece como peso o a veces como masa atómica. En cada elemento químico aparece su masa atómica. Para el carbono es 12, para el nitrógeno es 14. Y así cada elemento que utilicemos, que nombremos, en la tabla periódica va a encontrar su masa atómica y eso es lo que equivale a una mol, a un mol. En este caso, un mol de nitrógeno equivale a 14 gramos. Ahora, calcular cuántos gramos de nitrógeno hay en 15 moles de nitrógeno. Planteamos nuestra regla de 3. Si 14 gramos equivalen a un mol, ¿cuántos gramos hay en 15 moles? Y llevamos aquí a la ecuación y decimos que multiplicamos lo que está arriba de la X, en este caso 14 gramos, por lo que está al frente de la X, en este caso 15 moles. 14 gramos por 15 moles, dividido en lo que está en diagonal a la X, en este caso una mol. Multiplicamos 14 por 15 nos da 210, dividido en 1 nos da exactamente el mismo número, 210. Al eliminar las unidades de medida que se repiten, mol y mol, nos quedan únicamente los gramos, por lo tanto la respuesta serían 210 gramos. En 15 moles de nitrógeno hay 210 gramos de nitrógeno.
De estos dos ejemplos vamos a desarrollar las actividades. Primero las actividades de consolidación. En estas actividades de consolidación se va a evaluar el componente procedimental. Son dos actividades muy sencillas. En la primera, transcriba la información de profundización del tema. Entonces, no como tal la reflexión, la introducción no, sino la profundización. Hay que transcribirla en una hoja, en el cuaderno, a computador. Lo importante es que la tenga transcrita. Y en la segunda actividad de consolidación es dibuje las imágenes que se encuentran en la guía. Las imágenes como a qué equivale un mol y las de los átomos de carbono con toda la información que aparece allí. Finalmente aparecen las actividades de evaluación. Estas actividades de evaluación se va a trabajar el componente cognitivo, el saber. Para ello, pues planteo dos ejercicios que igual son muy sencillos. En el primero, si sé que una mol de potasio equivale a 39 gramos, recuerden que este número pues sale de la tabla periódica, 39 gramos, aunque pues ya se lo estoy dando, no hay que buscarlo. Calcular cuántos gramos de potasio hay en 7 moles. Utilicen los ejemplos anteriores para guiarse, es básicamente lo mismo, lo único que hay que hacer es reemplazar los valores, pero es el mismo procedimiento. Y el segundo punto dice, sé que una mol de oro equivale a 197 gramos. Calcular cuántos gramos de oro hay en 12 moles. Entonces ya saben que este número salió de la tabla periódica, es el peso atómico o la masa atómica del oro. Y me piden que calculen 12 moles de oro cuántos gramos hay. Como les decía, se basan en los ejemplos anteriores, es el mismo procedimiento, lo único que cambian son los valores, se reemplazan. Para desarrollar esta actividad, obviamente no solo la respuesta, sino que tiene que hacer todo el procedimiento. No se le olvide enviar las evidencias al grupo de WhatsApp, al correo electrónico o a través de la plataforma Colpegasus. Muchas gracias.